Bueno, pues primero que todo, un muy sincero agradecimiento a la Universidad del Sinú por esta invitación, doctor Galo, al doctor Torres. Y pues también para mí es un honor estar hoy aquí en compañía del senador Agudelo. Y para lo que yo he vivido desde que lo conozco, hace unos 4 o 5 años, ha sido realmente la confirmación de mi creencia en la democracia. Yo creo que y siempre he intentado acercarme a los instrumentos que la democracia ha establecido, porque yo estoy convencido de que la única manera de crear una política de largo plazo es a través de las leyes. Los decretos no trascienden los gobiernos, los planes de desarrollo, los documentos COMPES y todo lo demás. Y la única manera de realmente lograr que una política trascienda y perdure es a través de las leyes y de las reformas constitucionales. Y esa convicción fue la que hace 20, no, 30 años nos llevó con Nora Elizabeth Hoyos y otros a repartir fotocopias de un proyecto de ley que finalmente se convirtió en la primera ley de ciencia y tecnología, que fue la ley 29 del año 90. Y ese fue el punto de partida de mi contacto con el Congreso, pues yo tuve oportunidad de asistir a debates y me di cuenta de lo importante que era el papel del Congreso dentro de esos procesos democráticos. Y por eso, pues finalmente después empezamos a buscar otros aliados en el Congreso y desafortunadamente no encontramos ninguno hasta que apareció Iván Darío. Iván Darío, pues fue lo mejor que le ha podido pasar a la ciencia colombiana, porque tenemos un aliado en el Congreso que entiende el tema. Ustedes lo oyeron hablar brillantemente, con un conocimiento de causa impecable, acerca de la importancia de la ciencia. Y hasta este momento pues no teníamos nada parecido. Y por eso yo lo que quiero es expresar mi personal agradecimiento a Iván Darío por todo lo que ha hecho. Y el agradecimiento de todos mis colegas, porque el reconocimiento es unánime. Y creo, como él dijo, que en el Congreso la ley del ministerio se había aceptado por unanimidad. Pues también les quiero afirmar que el reconocimiento a la labor de Iván es unánime en la comunidad científica y eso nunca había pasado tampoco. Y eso se debe al entusiasmo y a la competencia con la que él ha desarrollado esa labor. De manera que yo quiero aquí en este ámbito académico expresarle mi sincero agradecimiento y desearle pues que siga trabajando en este tema. Ya lo ha dicho, ya tiene los proyectos armados, hay mucho trabajo por hacer, pero ya es mucho lo que hemos ganado y gracias realmente a él. Entonces, creo que el país va a cambiar y eso en buena parte será gracias a la tarea de Iván desde el Congreso, y él ha logrado reclutar a otros parlamentarios para que apoyen esta causa. Y yo creo que eso también ha sido un paso muy importante que se ha dado. De manera que yo veo el futuro con mucho optimismo, como él lo ha manifestado también. Yo veo a Colombia con un futuro muy promisorio. Yo me voy a detener ahora pues a presentarles unas diapositivas que van muy en la dirección de lo que ya oímos por quienes me han precedido. El doctor Torres hizo un recuento histórico del tema y yo creo que pues yo lo que voy a retomar es un poco más eso, igual que ampliar lo que propuso Iván Darío y lo que él mencionó en el caso específico de nuestro país. Entonces, ¿podemos bajar la luz un poco? Bueno,
De todos modos, aquí se ve bien. Pero bueno, vamos con la primera diapositiva. ¿Cómo las paso? Ya. ¿Cómo retrocedo? Más atrás. Desapareció. Está adelante, está atrás. Ok. Entonces, esta. Bueno, yo quiero empezar por ese mensaje optimista que está ahí en la pantalla. Y es cómo es el país que yo sueño y que estoy seguro que todos soñamos. Y es realmente una Colombia en paz, próspera, con equidad, con una educación que confiera una formación amplia y humanista que enseña a pensar de manera crítica y a la vez creativa. Yo creo que eso es un mensaje sencillo y fundamental. Hoy en día lo que es información está disponible sin ningún problema. Uno en Internet encuentra toda la información. Lo importante es saber aprovechar esa información, es entenderla. Y por eso es que entender fundamentalmente los conceptos básicos y aprender a pensar más que cualquier otra cosa. Con evidentemente esa Colombia con un sector productivo dinámico, innovador, con capacidad exportadora, que ya tendré oportunidad de hablar de eso, y esa exportación pues muy fuertemente basada en ciencia y tecnología. Y finalmente, un país en el cual la ciencia y la tecnología hagan parte de la canasta familiar, como lo dijo Gabriel García Márquez en La Misión de hace 25 años, y que a la vez sea un país al alcance de los niños. Yo creo que ese preámbulo de García Márquez resume claramente las aspiraciones que debemos tener. Y yo creo que la pandemia del coronavirus nos ha mostrado, y creo que es la única virtud que ha tenido, nos ha mostrado que sin la ciencia y especialmente sin la ciencia básica, estaríamos muy lejos de comprender la enfermedad. Yo creo que todavía nos falta mucho para entenderla, pero por lo menos ya sabemos cuál es el camino para llegar allá, y ese camino es precisamente la ciencia. Y es tan solo gracias a descubrimientos como el de la estructura del ADN por Watson Crick y compañía hace poco más de 50 años, que hoy tenemos las herramientas para entender las propiedades y podemos tener la esperanza de llegar a curar esa enfermedad. Y yo creo que aquí pues sobra que yo repita lo que ya han dicho quienes me han precedido, de la ciencia para qué. Y yo creo que la ciencia, de una parte, resalta los valores éticos y la objetividad. El científico tiene que ser fundamentalmente ético. La ciencia enseña a pensar de manera racional. Desarrolla la creatividad, porque el científico tiene que ser creativo. Y en ese sentido, la ciencia se acerca también al arte. El trabajo interdisciplinario y la colaboración de las ciencias naturales y sociales son fundamentales. Las ciencias naturales tienen su dinámica propia y las ciencias sociales son las que tienen que ayudarnos a entender el mundo que se está creando a partir de las ciencias naturales. Y es claro y evidente que el conocimiento científico ha sido el motor del desarrollo tecnológico y lo será cada vez más.
Yo creo que el senador Agudelo, al mostrar su celular, pues estaba ilustrando precisamente ese punto. El teléfono celular es pura física. Sin la física cuántica, sin la física de semiconductores y sin la física de las ondas electromagnéticas, no tendríamos teléfonos celulares simplemente. Y ese es tan solo un solo ejemplo. Y lo esencial dentro de este contexto es la preservación del medio ambiente. Planeta no tenemos sino uno y no es fácil pensar que podamos trasladar a la mitad de la población humana a vivir en Marte en los próximos 100 años. Y si no solucionamos el problema, nuestros descendientes, ni siquiera nuestros nietos, sino nuestros hijos, van a tener ya problemas con el cambio ambiental. Entonces, la ciencia tiene que jugar un papel fundamental en ese tema. Y miremos un poco, digamos, qué pasaría si un ciudadano del siglo X fuera mágicamente transportado al siglo XV, 500 años después. Y el Señor encontraría un mundo pues, bastante parecido al que él conocía. Un mundo en el cual los barcos navegaban con vela, las armas seguían siendo de unos aceros bastante malos, de hecho, y poco había cambiado realmente en la vida cotidiana, por lo menos. La política podía haber evolucionado, pero de resto el mundo era muy fácil de entender para él. Y se hubiera podido adaptar en un tiempo corto a ese mundo de 500 años después. Pero si a ese mismo Señor lo lleváramos después, 500 años más, al siglo XX, el Señor se encontraría en algo que no entendería para nada. Automóviles, teléfonos celulares, aviones, una cantidad de cosas que ni se hubiera imaginado. Y el factor de cambio fue realmente la ciencia. La ciencia moderna, llamémosla como ustedes quieran, nació en el siglo XVI y a partir de ahí, en 5 siglos o menos, ha transformado el mundo de una manera radical. Y el hecho es que ya el mundo cambió y está cambiando a una velocidad cada vez más alta, más grande. Tenemos algunos ejemplos ahí, la revolución de los drones, la impresión 3D. Podemos ver átomos. Bueno, ahí no se alcanza a ver, pero aquí en la mitad hay un átomo. Y se puede ver. Y eso es un milagro. Einstein se hubiera enloquecido con eso. Porque a finales del siglo XIX todavía la gente, había científicos serios que dudaban de la existencia de los átomos. Pues la prueba está ahí. Y hoy podemos ver electrones moviéndose alrededor de los átomos. Y eso es apenas un paso en el mundo que nos espera. Un poquito más tarde, pues ya se nos viene esto. Lo anterior era lo de hoy. Y lo que viene después, la inteligencia artificial y la robótica que ya están encima, el computador cuántico, que ya cada vez se ha mejorado, en el cual hay mucha gente trabajando en este momento, y que cuando se logre poner ya al alcance del ciudadano común y corriente, va a causar una revolución muchísimo más importante que se produjo con el computador actual. Un computador cuántico que ya está funcionando logró hacer en 200 segundos o algo por el estilo un cálculo que a un supercomputador actual le hubiera tomado 10.000 años. O sea, es que esta historia ya no es ciencia ficción, eso ya está aquí. Y un poquito más tarde, pues la terapia génica, la posibilidad de modificar los genes
de curar enfermedades de origen genético, de eliminar predisposiciones latentes como la diabetes o a las cardiovasculares, etcétera. La posibilidad vertiginosa, pero que también ya está encima, de conectar directamente el cerebro con un computador. Imagínense que ya en vez de tener un celular con micrófono y pantalla y todo lo demás, estuviéramos directamente conectados el celular al cerebro. Y eso ya técnicamente empieza a ser una realidad. La posibilidad de fabricar órganos de repuesto con mis propios tejidos y que por lo tanto no provocan rechazo por parte del sistema inmunológico. Todo eso ya está encima y eso es apenas un comienzo. Pero lo que yo quiero enfatizar, y voy a destacarlo mucho, es que todo eso lo podemos hacer en Colombia. Esas cosas están a nuestro alcance. El último premio Alejandro Ángel Escobar, que es el premio más prestigioso en ciencias que tiene Colombia, se lo ganó un grupo de la Universidad del Valle por sus trabajos en computadores cuánticos. O sea que en Colombia estamos trabajando en computadores cuánticos y con una inversión que no está para nada fuera de nuestras posibilidades, podemos aspirar a tener un día un computador cuántico hecho aquí, en Cartagena, ¿por qué no? Es decir, que estas cosas sí están a nuestro alcance. Pero desafortunadamente, y ya pues Iván Darío lo enfatizó suficientemente, nosotros no hemos creído en la ciencia, no nos hemos dado cuenta de que la ciencia es realmente lo importante. Y, por ejemplo, nuestra política exportadora se ha centrado en, básicamente, la exportación de materias primas. Nos parece que el petróleo, el oro y el carbón son la maravilla y que deben ser los pilares de nuestra actividad económica. Y es absolutamente lamentable que los últimos, muchos gobiernos, no solamente los últimos, sino muchos, hayan contribuido a desmontar la industria manufacturera colombiana y a dedicarnos realmente a la minería y un poquito a la agricultura, pero ni siquiera porque la mayor parte de los componentes de la bandeja paisa son importados. Y eso a mí me parece absolutamente absurdo. Se nos ha olvidado que lo importante y la principal riqueza de un país es la capacidad de su gente, como lo han mostrado países como Suiza, Israel, Corea o Costa Rica, que son países muy pobres en recursos naturales, pero llenos de talento. Y simplemente voy a detenerme en dos de esos casos. Corea, ya el senador Agudelo lo mencionó, y Corea hoy, con una población igual a la colombiana, alrededor de 50 millones, un territorio mucho más pequeño, es la 13ª economía mundial, 12ª en comercio mundial, un ingreso per cápita de alrededor de $35,000 por habitante, y 7º inversionista mundial en investigación y desarrollo, con una mano de obra de más de 250,000 científicos. Es el 13º productor de artículos científicos en el mundo y el 4º en producción de patentes, con una población igual a la nuestra. Es líder mundial en TICs, en automóviles, en chips de memoria, en construcción naval, etcétera, etcétera. Y Corea tiene una historia muy reciente de haber empezado a hacer esa historia. Y aquí les voy a ilustrar simplemente el caso de cómo varió la inversión
coreana en ciencia y tecnología o en I+D a lo largo de 40 años. Este fue un estudio hecho por el Ministerio Coreano de Ciencia y Tecnología y cubrió un periodo de 40 años, desde el año 64 hasta el 2004. Y aquí, pues, la curva negra, oscura, nos muestra cómo ha evolucionado el porcentaje del PIB dedicado a investigación y desarrollo. Y en los años 60 vemos que ese porcentaje que está en este eje era alrededor del 0.2, a duras penas 0.2% del Producto Interno Bruto. Y Corea, pues, después de la guerra que diezmó la población coreana y produjo un caos a nivel mundial muy importante, pues el gobierno coreano, estoy hablando obviamente de Corea del Sur, el gobierno coreano no tenía prácticamente nada en mano, ni recursos naturales, ni nada por el estilo, y la única opción era una población que estaba ahí, parecida a la de Colombia, una población muy poco culta, con niveles de casi 30% de analfabetismo, y pare de contar, un desarrollo científico y tecnológico cercano a cero. Y bueno, la única opción que quedaba era tratar de mejorar esa población, era meterle inversión, pero grande, a la educación por un lado, y también a la ciencia y la tecnología. El presidente de Corea tenía esa idea de que la ciencia podía servir para algo en ese contexto. Entonces empezaron a tratar de invertir más en ciencia y tecnología, empezaron a incrementar ese porcentaje del PIB lentamente, pero como una política gubernamental. Y finalmente, pues ya para los comienzos de los 70, se habían acercado al 1% del Producto Interno Bruto, que es el mínimo que considera Naciones Unidas que debe invertir un país para tener futuro. Entonces, Corea pues llegó a ese punto, logró atraer inversión extranjera, logró traer empresas que se instalaron en Corea y se empezó a producir una cierta transferencia de tecnología hacia Corea, lo cual permitió la creación de empresas coreanas para venderles servicios a las empresas multinacionales que se habían instalado ahí. Entonces, los países industrializados empezaron a restringir la transferencia de tecnología hacia Corea, partiendo del principio de que les estaban, o del temor de que les estaban montando la competencia. Lo mismo que pasa hoy con la China. Entonces, Corea asumió una política muy dura, muy audaz de desarrollo científico y tecnológico, e incrementó también su inversión en educación. Y el resultado, ustedes ven que se produjo en ese espacio de unos 10 años, desde comienzos de los 70 hasta los 80, un salto tremendo en el porcentaje de inversión, que se acercó entonces ya al 2% del Producto Interno Bruto. Y eso permitió la creación de empresas como las que conocemos todos. Yo pienso que la mitad de los teléfonos celulares en esta sala son coreanos, Samsung o LG. Y esas son empresas totalmente coreanas, no son multinacionales camufladas. Entonces, eso tuvo ya un impacto tremendo. Para finales del periodo del estudio ya se había alcanzado el 3% del Producto Interno Bruto. Y hoy Corea invierte el 4,5% del Producto Interno Bruto en investigación y desarrollo. Es el país que con Israel tiene el porcentaje más alto de inversión. Y lo otro es que de esa inversión la mayor parte proviene de la industria, pero al comienzo no.
el comienzo venía del gobierno. La parte sombreada es la inversión gubernamental versus la privada, y aquí prácticamente todo fue esfuerzo del gobierno, y luego pues ya la inversión privada empezó a entrar en línea de cuento. Y ahí está el resultado final. Y esta es una triste gráfica porque muestra una comparación entre el PIB coreano y el PIB colombiano. El colombiano es el que está en rojo y el coreano está en azul. Esta es una gráfica del Banco Mundial. Y pues lo que vemos es que en los años 60 hasta los 70 precisamente, de hecho no se alcanza a distinguir, pero el PIB colombiano estaba por encima del coreano. Éramos un país más rico que Corea y el PIB per cápita era mayor, el nuestro, hasta comienzos de los 70, cuando realmente esa política de educación y de inversión en ciencia y tecnología empezó a dar frutos. Y bueno, a partir de ahí ya Corea se disparó y nosotros desmontamos nuestra industria manufacturera y nos dedicamos a exportar petróleo, un poquito de oro, poco de carbón y paré de contar. Y Corea montó una industria poderosísima porque no tenía más, no tenía ningún mineral, no tenía nada, ni riquezas agrícolas tampoco. Y miren, pues en el 2012 cómo estaba la cosa, y hoy está peor. PIB coreano con la misma población, insisto, y por eso pueden comparar, pues es 5 o 6 veces más que el nuestro. Y bueno, sin ir más lejos, y para quedarme en la región, está el caso de Costa Rica. Costa Rica para mí es el país más inteligente de América Latina, por diversas razones, porque le ha dado un enorme peso a la ciencia y la tecnología y a la educación. Y Costa Rica, entre otras cosas, sí ha mantenido y ha desarrollado su sector industrial. Y por eso Costa Rica hace 30 años creó uno de los primeros ministerios de ciencia y tecnología que hubo en América Latina. Y bueno, en América, porque en Estados Unidos nunca ha habido. Y la política industrial pues se ha centrado precisamente en productos de alta tecnología. Hoy en día el 24% de las exportaciones de Costa Rica son en insumos para el sector médico y en particular de instrumentos de alta precisión, hechos en Costa Rica. Costa Rica exporta motores iónicos para satélites, fabricados y diseñados en Costa Rica. Eso puede parecer increíble, pero el hecho es que realmente 28% de las exportaciones hoy, o bueno, en el 2016, eran en insumos manufacturados, productos de la industria costarricense. Y nosotros, nuestras exportaciones de alta tecnología no pasan del 2 o 3% del total. Esto solamente para demostrar que sí se puede hacer la cosa. Pero bueno, en Colombia tampoco estamos tan mal. Y yo quiero, ya como para ir redondeando, dejar un mensaje más optimista. En el caso de la pandemia misma, pues nosotros logramos el aislamiento del coronavirus, logramos la secuenciación de su genoma y hemos hecho desarrollos muy importantes en el sector médico, como el descubrimiento en la Universidad de Antioquia del gen de Alzheimer. Esto es investigación básica, pero muestra que podemos hacer cosas de nivel mundial.
pero también en las aplicaciones. Yo quiero destacar algunos de los logros que hemos tenido. Sí lo hemos visto a raíz de la pandemia, que los ventiladores se pudieron fabricar en el país muy rápidamente. En cuestión de semanas había varios diseños hechos en las universidades colombianas que podían perfectamente competir con los diseños importados, con los equipos importados. Aquí pues nos demoramos bastante en entrar a producirlos porque tocó someterlos a toda clase de pruebas que fueron seguramente más exigentes que las pruebas a las cuales se somete un equipo importado. Que nosotros hemos desarrollado crónicamente una mentalidad importadora. Nosotros todo tiene que importarse y de hecho las vacunas que fabricábamos nosotros las estamos importando. Pero bueno, se lograron hacer estos ventiladores y precisamente una de las empresas que está vendiendo con éxito esos ventiladores es ASEM, la empresa de José María Acevedo. La válvula de Hakim es un desarrollo que de golpe ustedes no conocen, pero que le ha cambiado la vida a millones de personas en el mundo. Salomón Hakim se merecía de lejos el Premio Nobel de Medicina. Su válvula es muy sofisticada, regula la presión intracraneal y reduce enormemente los efectos que esa enfermedad produce. Millones de personas se han beneficiado de ese desarrollo totalmente colombiano. Yo tuve el honor de conocer a Salomón. Era un personaje, un científico muy serio, muy modesto, muy competente. Y bueno, su desarrollo pues ya está marcado y ya está reconocido por el mundo entero. Pero también hacemos otras cosas que estamos exportando. Por ejemplo, esta placa para cirugía reconstructiva, que es hecha por microinyección con perforaciones de 0,3 milímetros, es un producto de alta tecnología, de alta precisión, que se exporta a muchos países europeos y a Estados Unidos. Esta máquina para fabricación de matrices holográficas es totalmente diseñada en Colombia por la empresa de Ricardo Amezquita. Es completamente hecha en Colombia y es una empresa que tiene una componente de microelectrónica y de óptica extremadamente sofisticada. Es la mejor máquina del mercado internacional y se la compran al precio que pide. No les digo cuánto, pero con que venda 2 hace el año. Entonces, y la está exportando a la China, a la India, Malasia, y ahora estaba negociando una para Alemania. De manera que eso demuestra la capacidad que tenemos. Y otros equipos, por ejemplo, un equipo para reproducir el fraguado de vigas de cemento y de estructuras de cemento, que ya estamos empezando a exportar a otros países de la región. Un sistema de control del alumbrado público completamente inteligente, desarrollado aquí en Colombia y fabricado, y una perforadora láser de alta velocidad que permite perforar el papel notarial. Todo el papel notarial del país se está perforando con esa máquina que es igualmente completamente desarrollada en Colombia. Y que pues también tiene una tecnología muy compleja. Bueno.
Entonces, todo esto son ejemplos, porque una de las cosas que que nos dicen con frecuencia es que, digamos que aquí en Colombia no tenemos capacidad para hacer esas cosas y que no vale la pena ponerse a desarrollarlas, porque ¿para qué? Es decir, eso ya existe, no todo existe en el mercado, pero todo se puede comprar. Entonces, dediquémonos más bien a vender materias primas y a comprar todo lo que se produzca de alta tecnología en el mercado internacional, porque ¿para qué botar la plata en construir capacidad para desarrollar cosas de ese estilo? Por último, pues quiero mencionar un ejemplo muy concreto de un producto o de productos que ha desarrollado la Federación de Cafeteros, y uno de ellos pues es la fábrica de café liofilizado de Chinchiná. Esa fábrica pues ya la conozco muy bien porque trabajé allá, y la liofilización ustedes saben que es un proceso complejo. Es la única planta industrial de liofilización grande que hay en el país. Esa fábrica, que ya lleva más de casi 50 años de trabajo, poco más, fue totalmente hecha con ingeniería nacional en su primer ensanche, en su primera versión. Y en esa época nadie sabía de eso. Yo fui a trabajar allá y fui a aprender con la gente de la fábrica cómo se producía café liofilizado soluble. Y nadie sabía del tema, o sea que tuvimos que aprender. Pero la federación tuvo la visión de creer en ese proyecto y de apoyarlo. Nestlé apareció en algún momento a ofrecerle a la federación que le tomaba la planta en administración, y la federación le dijo que no, que por el momento no estaba interesada, y persistió. Y el hecho es que a la vuelta de unos pocos años ya se había logrado que esa planta produjera y vendiera y produjera producto de alta calidad. Y el hecho es que ante ese éxito comercial, pues se tomó la decisión de ampliarle la capacidad a la planta, se le duplicó nuevamente toda con ingeniería nacional. Allá nunca entró un ingeniero extranjero, solamente entregaban el equipo en la puerta y después no lo volvían a ver. Y entonces también la cosa siguió funcionando y se llegó a la idea de volverla a ampliar, y esta vez los equipos de liofilización industrial, que son aparatos de alta tecnología, fueron todos diseñados y construidos en Colombia por ingenieros colombianos. Y hoy es la fábrica de liofilizado más grande del mundo, con ingeniería colombiana. Y es el mejor negocio que tiene el Fondo Nacional del Café. Y eso muestra que tecnología paga y que la tecnología es negocio, y que los colombianos podemos hacer grandes proyectos con la capacidad nuestra. Solamente pues hay que creer en nosotros, y eso es lo más importante. Otro gran logro de la federación es la variedad Colombia. Pues no voy a insistir en eso, pero eso ha tenido grandes repercusiones en el sector de cafetero, y es un trabajo de investigación hecho por Jaime Castillo durante 20 años, y que algunos consideran que es el trabajo más importante que se ha hecho en el sector agrícola a nivel mundial después de la Revolución Verde. Jaime Castillo, pues no hay un premio Nobel para la agricultura, pero sí se ganó el premio Bernardo Bucey, que es el más importante que tiene la OEA en ciencias. Y bueno, unos logros de la biotecnología colombiana, con fruto de 30 años de investigación de Orlando Castro, que ha desarrollado microorganismos para procesar desechos orgánicos, compostaje, hacer compostaje
y producir fertilizantes completamente orgánicos, lo cual tiene unas perspectivas enormes hoy en día, porque la tendencia de la agricultura va a nivel mundial hacia la agricultura orgánica, hacia el uso cada vez menor de pesticidas o de fertilizantes químicos. Y bueno, yo creo que la pandemia nos abre una gran oportunidad para repensar nuestro sector productivo y volver a consolidar nuestra industria manufacturera, resucitar esa industria que fue mucho más importante. La industria manufacturera colombiana representaba el 20% o el 24% del Producto Interno Bruto hace 20 años. Hoy no representa sino el 12%. Y la cosa ha sido tan drástica que a la ANDI, que se llamaba la Asociación Nacional de Industriales, le cambiaron el nombre y ahora se llama Asociación Nacional de Empresarios, porque nos hemos dedicado a los servicios, a la minería, y nos olvidamos de la industria. Y por eso hay que resucitar la industria como un factor para el futuro del país. Y yo creo que ya concluyendo, el país tiene la capacidad de crear empresas de ese tipo, con el apoyo de los grupos de investigación de las universidades. El conocimiento lo tenemos. Yo les mostré algunos productos que hemos hecho. Tenemos la capacidad de hacer muchísimo más. El gobierno, y ya lo dijo el senador Agudelo, tiene que jugar un papel esencial en la financiación de la ciencia y la tecnología. Esa noción del Estado emprendedor es fundamental. Como lo hizo Taiwán, por ejemplo, con su industria microelectrónica, o Corea con sus iniciativas industriales. Lo que tenemos, primero que todo, es que quitarnos de encima el complejo de inferioridad. Nosotros seguimos convencidos de que no somos capaces, de que no podemos hacer las cosas, que es mejor comprarlas, etcétera. Y cuando mucho dedicarnos a, como les decía, a los servicios y a la minería. Y ese no es un futuro para el país que todos soñamos. Y yo creo que las oportunidades son múltiples. Tenemos oportunidades en agricultura orgánica y de precisión, en biotecnología, en salud, en nanotecnología, en materiales, en inteligencia artificial y robótica, en instrumentación. Son líneas donde podemos descollar, donde tenemos gente muy competente ya formada en el país. Tenemos es que convencernos de eso. Financiación, pues, es pobre. Definitivamente las regalías son fundamentales para eso. Es la única fuente más o menos importante que tenemos de recursos para la ciencia y la tecnología, pero está ahí. Y eso, pues, hoy en día el 10% de las regalías mineras y petroleras debe destinarse a proyectos de ciencia, tecnología e innovación. Y ese 10% se logró precisamente se logró salvar gracias a los esfuerzos de Iván Darío. Igual el uso y la aplicación de los proyectos también ha mejorado mucho gracias a las gestiones adelantadas en el Congreso. Entonces es una posibilidad interesante de tener recursos, así no sean muchos, pero por lo menos tenerlos. Y ustedes pueden perfectamente presentar proyectos a regalías desde la universidad. Las convocatorias ahora las abre el Ministerio de Ciencia y Tecnología, de manera que la posibilidad existe. Entonces yo creo que nos falta bueno, sabemos hacer pilotos y prototipos. Yo creo que ya lo he mostrado
suficientemente con los ejemplos que les di. Pero tenemos que aprender a pasar del piloto a producto, un producto comercial, con diseño, con calidad, etcétera. Y ahí pues tenemos que hacer todavía un esfuerzo. Pero ya lo importante está, porque la capacidad intelectual, la formación de la gente la tenemos. Entonces nos falta dar ese salto y antes que todo, pues creer en nosotros mismos, que yo creo que es donde más fallamos, es en esa falta de confianza en nuestras verdaderas posibilidades. Bueno, muchísimas gracias por la paciencia. ¿Hay preguntas? Con él. Con la órbita geoespacial colombiana. La órbita, yo creo que la órbita la perdimos, porque no tenemos sino un pedacito, ¿no? Y yo creo que ya, y perdimos las oportunidades increíbles por la tramitología, la burocracia y todo lo demás. Yo participé en un comité que creó el gobierno de Belisario. En ese entonces, cuando Noemí Sanín era ministra de Comunicaciones, la idea era comprar un satélite que estaban ofreciendo baratísimo. Y por trámite en el Congreso no se pudo. Y el satélite ese que estaba disponible lo compró una empresa privada, lo puso en órbita y se llenó de plata vendiendo servicios de transmisión de comunicaciones. Nosotros no fuimos capaces, teniendo la plata también. Eso valía 70 millones de dólares. Y eso estaba perfectamente a nuestro alcance, ¿no? Igual que hemos perdido 1000 otras oportunidades. Entonces, ese pues no trascendió. Lo que estamos tratando de sacar adelante ahora, y espero que Iván Darío nos ayude, es un satélite de observación de la Tierra, porque ese era para telecomunicaciones. Pero un satélite de observación de la Tierra sí es muy importante, por razones estratégicas elementales, para tener realmente conocimiento de nuestro territorio, para saber qué producimos, para saber qué tenemos. Si queremos hacer minería, pues el satélite es una herramienta fundamental. Agricultura de precisión, igual tenemos toda la información a partir de un satélite. El turismo, simplemente cuestiones puramente estratégicas. Si tenemos nuestro propio satélite, podemos ir a mirar a los vecinos también y saber qué están tramando. Entonces, es una herramienta valiosísima, pero también ha sido muy difícil convencer al gobierno de que finalmente nos echemos al agua. Es como el metro de Bogotá, ¿no? Yo estoy seguro que algún día va a reventar, cuando tal vez sea demasiado tarde, ¿no? Pero al fin el metro salió adelante. Entonces yo espero que el satélite pues siga por el mismo camino, ¿no? Eso espero. Bueno, pues muchas gracias. Yo quería solamente darles las opciones y yo creo que es muy importante que el país se convenza y desde las universidades, desde la academia, seamos los que impulsemos esas iniciativas. Y yo creo que con Iván Darío se ha demostrado suficientemente que una relación con el Congreso, la academia y obviamente vinculando al sector productivo es que se puede sacar al país adelante. Yo creo que eso es fundamental, pero la academia, la universidad tiene que jugar un papel central en todo esto. Es decir, no podemos desde la academia ser simplemente observadores pasivos y críticos, sino que tenemos que ser mucho más proactivos en esta
sentido porque tenemos la responsabilidad finalmente de ayudar a construir ese país mejor. Muchas gracias.